Vamos a colocar aquí ángulos horizontales con cinta métrica. Bien. Aquí ustedes van a utilizar cinta métrica. Por lo tanto, si ustedes tienen, por decir, este lado, tienen aquí peso 1, peso 2, ¿ya? Y necesitan determinar este ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes aquí lo que necesitan es tener como datos una longitud L en los lados a medir el ángulo, a medir el ángulo. Entonces, esta longitud L puede ser 1 metro, puede ser 2 metros, 3 metros, etcétera. ¿Ya? Entonces, cualquier valor que ustedes asuman, deben colocar aquí. Entonces, este es su valor L. Entonces, nomás ahoracito ahí. Y acá tienen que medir el mismo valor L. ¿De acuerdo? Entonces, se le va a formar que tienen que colocar y alinear un punto, su cero aquí momentáneo, y otro punto, su cero momentáneo. Estos puntos son alineados al P y P2 y alineados a P1. Entonces, miden la misma longitud. ¿De acuerdo? Una vez que han medido la misma longitud, ustedes hacen el siguiente paso, que es medir la diagonal entre los puntos P0. Entonces, tienen que medir ese valor de D. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que medir desde el punto P0 al otro punto P0 esta diagonal D. Listo. Con ello, ustedes tienen que alfa, el ángulo alfa va a ser igual a 2 veces el seno a la menos 1 por la diagonal de sobre 2 veces la longitud. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando esa formulita, ustedes tienen el ángulo alfa. Entonces, aquí van a tener ustedes su paso 3. ¿De acuerdo? Deben tener en cuenta ustedes que en estos casos, fíjense, pueden tener ustedes ángulo interno o ángulo externo. Entonces, este ángulo alfa, ¿no? Puede ser alfa, puede ser un ángulo externo o puede ser un ángulo interno, el que está midiendo, ¿no? ¿Cómo se identifica? Si usted tiene una parcela de este tipo y le dan que el norte está hacia este lado, ¿de acuerdo? Este de aquí sería su punto 1, su punto 2, su punto 3, su punto 4, su punto 5, el punto 6, ¿de acuerdo?
tiene la longitud L1, la longitud L2, su longitud L3, L4, L5, L6. Perfecto. Entonces, si ustedes quieren medir, si ustedes van a medir y asumen un valor de L, qué sé yo, L es igual a un valor A. Entonces, si esta es su parcela, yo voy a sacarla aquí afuera. Le voy a sacar un poquito aquí afuera para que ustedes la vean mejor. Yo tengo mi norte hacia este lado. Tengo mi punto P sub 2 a este lado. Y si quieren le pongo acá el otro, punto P sub 6. Y aquí yo tengo mi punto P. Yo puedo leer este ángulo interno o puedo leer este ángulo externo. ¿Dice? ¿De acuerdo? Puedo leer. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que, en este caso, todo lo que está por aquí, por afuera, estos son ángulos externos. Todo lo que están aquí adentro, estos son ángulos internos. Entonces, cuando usted determine, puede aplicar la formulita de ángulos externos más ángulos internos tiene que ser igual a 360 grados. Entonces, ahí puede calcular puede calcular usted aquí cualquiera de ellos, ¿no? Si tiene el ángulo interno, quiere el externo, entonces es 360 menos ángulo interno. ¿Ya? Pero a lo que íbamos, fíjense, si yo quiero determinar este ángulo externo de aquí, este ángulo aquí, alfa 1, ángulo externo 1, puedo calcular este ángulo interno 1. Pues usted elige qué es lo que quiere determinar. O puede elegir este ángulo si quiere ángulo, pero este es interno, no es externo. ¿Ya? Este es un ángulo interno. Uno puede calcular este ángulo interno de aquí, su 0, no sé si 6, pongámosle 7, no sé si quieren 7. O este ángulo de aquí, externo, 7. ¿De acuerdo? Entonces, usted identifica de dónde quiere partir, del norte o del sur. O puede ser que ya ustedes le den la ubicación para calcular estos ángulos. No. Si yo voy a determinar, fíjense, en base a esos datitos que tengo ahí, de esta manera, y me dicen, tiene su norte, tiene su norte, agarra un L igual a 2 metros. Entonces, de este puntito, peso 1, mide 2 metros. Y dicen, este es mi L, 2 metros. Entonces, y hacia el punto peso 2, acá tengo el punto peso 6, mide otra vez el mismo L. ¿De acuerdo? Entonces, 2 metros hacia el sur, 2 metros hacia el peso 2. Ustedes tienen que medir esta diagonal. La agarra y miden cuánto vale esa diagonal 1. Entonces usted agarra y al medir esa diagonal 1, 2,01 metros. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer?
calcular su ángulo. Entonces usted agarra y dice, este ángulo alfa es igual a 2 veces seno a la menos 1 de la diagonal dividido entre 2 veces la longitud. Perfecto, ¿no? Entonces ustedes van a determinar este ángulo. Y que es alfa 1. Eso le da 60 grados. Entonces, aquí ustedes tienen que redondear los segundos. Solo le dar 60 grados, 19 minutos y 52 segundos. Quiere decir que a partir del sur, usted ha medido un ángulo externo de 60 grados. Entonces usted coloca aquí, ya que este es un ángulo externo. Eso es importantísimo para que ustedes después vayan viendo, ¿ya? Y lo voy a remarcar su respuesta. Muy bien. Pero, por ejemplo, para este ángulo de acá, a mí me dan que yo mida a partir del norte. Aquí yo tengo el norte. Y me dice, aquí tiene usted su L. Un L. Y acá mide su otro valor L. Fíjense, este es su valor L. El mismo valor. Y miden esta diagonalcita ahí. Entonces van y miden esta diagonal 7. Lo miden con cita media. Fíjense que este puntito está alineado entre el punto P1 al punto P6. Este puntito que tienen aquí está alineado entre el punto P1 y el norte. Entonces usted cuando mide D7 va a medir 0,85 metros. Perfecto. Entonces si ha medido 0,85 aplican la fórmula igual y va a tener un ángulo 7 igual a 2 veces seno a la menos 1 de 0,85 dividido entre 2 por 2. Este ángulo 7 le va a dar ¿cuánto? 24 grados. 32 minutos, 16 segundos. Este es un ángulo interno. ¿De acuerdo? Usted dice, este es un ángulo interno. Y así sucesivamente usted va calculando. Por ejemplo, en este ejercicio, a mí me pueden dar una diagonal 1, una diagonal 2, una diagonal 3, una diagonal 4, una diagonal 5, una diagonal 6 y una diagonal 7. Entonces, voy a tener aquí un ángulo interno, un ángulo interno, un ángulo externo, un interno, otro interno y un ángulo externo. Entonces, por eso es que aquí se necesita utilizar planillas. ¿Ya? Entonces, para el cálculo de los ángulos horizontales con cinta métrica, se precisa utilizar una planilla de cálculo. Bien. Entonces, para que ustedes vayan viendo, les puedo dar estos datitos aquí. Bote mi punto 1, mi punto 2, mi punto 3. ¿Ya? Entonces me dicen a mí que L es igual a 1 metro. L es igual a 1 metro. Entonces, con ese 1 metro, yo he determinado esta diagonal 1.
Con ese 1 metro he determinado esta diagonal de 2. Con ese 1 metro he calculado esta diagonal de 3. Y con esa he determinado, a ver, esta diagonal de 4. ¿De acuerdo? Entonces me dan de dato una diagonal 1 que vale 1.15, una diagonal 2 que vale 0.79 metros, una diagonal 3 que vale 0.81 metros, y me dan una diagonal 4 que vale 0.78 metros. 77 metros. Listo. Yo tengo mi norte. Aquí está mi punto P2, P1, y yo quiero calcular este ángulo alfa 1. ¿Ya? Entonces, usted va a separarse por puntito y va a decir así, está mi punto P1, punto P3, punto P2, y voy a calcular este alfa 2. Después se viene aquí y hace así. Tengo el punto 3. Solo lo que quiero es que termine los ángulos. Y usted va a tener este ángulo alfa 3. ¿De acuerdo? Luego se va a venir y va a tener su norte, P3, P1, y usted va a tener este ángulo alfa 4. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo 1 y voy a determinar cuánto vale alfa 1. ¿Ya? Con todos los datos, colocan todos los datos, ¿no? Colocan los datos aquí arriba, ¿ya? Los datos que tienen aquí, estos datos. Entonces usted tiene L 1 metro y tiene una diagonal 1 de 1,15 metros. ¿De acuerdo? Entonces colocan los datos y calculan alfa 1. Luego se vienen aquí al paso 2, colocan los datos y calcula alfa 2. Se vienen al paso 3, ¿ya? Entonces colocan los datos, ¿de acuerdo? Todos los datos y calculan alfa 3. Y me dicen si es externo o interno, no se vayan a olvidar. ¿De acuerdo? Y de ahí, por último, se vienen aquí al 4, datos, y calculan alfa 4. Y alfa 1 van a sacar ustedes 70 grados. Colocan todos los datos, ojo, ¿ya? Segundo, yo lo voy a redondear y listo. Y digo que este es un ángulo externo. ¿De acuerdo? Está por el otro lado. Bien, ¿no ve? Es un ángulo externo. Entonces el otro es interno. Eso va a ser igual a 46 grados, 31 minutos. Entonces yo vengo y pongo acá. No se olviden de poner todos sus datos, ¿no? Aquí van a poner, por ejemplo, su L y su diagonal de 2. Aquí no se olviden, van a colocar el L, que es 1 metro, y su diagonal 1, que esto es 1 metro, y su diagonal 2, que era 0,79. A ver, una vez le voy a colocar para que ustedes vean. Y acá era cuánto, 1, ¿cuánto? 1,15, ¿no? A ver, este es 1,15 metros. Ustedes tienen aquí 1,15 metros. Ahí están sus datos. ¿Ya? Entonces, alfa 0,9, esto me da 46 grados, 31 minutos, 55 segundos.
y coloca que este es un ángulo interno. Muy bien, ya tienen esos datos, tienen la respuesta, ahí está uno, y ahí está la otra respuesta. El otro ángulo le da 0,81, entonces coloca 0,81 y le va a dar 47 grados, entonces con 0,81 L es igual a 1 metro y su diagonal 3 era 0,81 metros. Esto le va a dar 47 grados, 46 y 56 segundos. Este es un ángulo interno. Bien, lo remarcan. Y aquí está su respuesta, fíjense. Entonces, para no ir calculándolo de esta forma que lo estoy haciendo yo, es que se hacen las planillas. No se vayan a olvidar. Para eso es que necesitamos hacer las planillas. Pero como es para que practiquen, yo tengo aquí un L igual a 1 metro y tiene una diagonal 4 que es de 0,77. Entonces ustedes tienen aquí 0,77 metros. Este alfa 4 va a ser igual, le va a dar 45 grados, 17 minutos, 15 segundos. Y este es un ángulo interno. Perfecto. Entonces ustedes una vez que tienen sus ángulos, ahí está, se lo estoy presentando. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que colocar ya de nuevo su croquisito. Ustedes tienen un croquis. Muy bien. ¿Qué es lo que han determinado? Ustedes tienen aquí su punto 1, su punto 2, su punto 3. ¿De acuerdo? Este es su norte. Aquí tienen ustedes su norte. Su norte. Y los ángulos que han determinado son, fíjense, el primero es externo, entonces han determinado este ángulo. Alfa 1, han determinado este ángulo alfa 2, han determinado este ángulo alfa 3, este es un ángulo alfa 3, y han determinado este ángulo alfa 4. Listo. Fíjense, este es su croquis final. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que con estos valores ustedes se van y hacen el plano. ¿De acuerdo? Entonces ya tienen un croquis final, ya no tienen D1, ni D2, ni D3. Tienen un croquis final con todos los datos habidos y por haber. ¿Ya? Van a tener su longitud L1, su longitud L2, su longitud L3. ¿De acuerdo? Bien, ¿ya? Pero esto se tienen que llevarlo ustedes a una planillita. Entonces se van y hacen pues una planilla, ¿no? Entonces usted va a colocar aquí, fíjense, los puntos. Entonces usted va a colocar aquí los puntos. Entonces todos los P, su I. Aquí va a colocar la longitud de lados, que se llama L. Aquí va a colocar la longitud diagonal, que es la D. Todo lo D. Y aquí va a determinar el ángulo. El ángulo
horizontal. Ese valor de alfa igual a 2 veces el seno a la menos 1 de la diagonal sobre 2 veces L. ¿Ya? Aquí va a colocar si es un ángulo externo el que ha determinado o es un ángulo interno. Y aquí lo va a colocar todo, lo va a calcular en ángulos externos. ¿Sí? Y aquí coloca observaciones. Listo. Entonces, cuando va a colocar su punto, no se olviden que aquí debe haber una división. Tiene que haber una división para indicar, ¿ya? De dónde a dónde usted está trabajando. Usted dice, yo tengo, por ejemplo, empiezo por el punto 1, digo, para este ejemplo, tengo el punto 2, tengo el punto 3 y vuelvo a cerrar con el punto 1. ¿No ve? Entonces, el ángulo que voy a determinar va a ser entre el sur, fíjense allá, alfa 1 está entre el sur y el punto 2. Entonces, este es sur, entre el sur y el punto 2. El punto 2 voy a determinar el ángulo entre P sub 1 y P sub 3. P sub 3 voy a determinar entre P sub 2 y el ángulo y el lado P sub 1. Y cuando llego otra vez al punto P sub 1, fíjense aquí en el paso 4, voy al norte. Estoy primero al punto 3 y de ahí llego al norte. Al punto 3. Y por último, cierro con el norte. ¿Ya? Si empiezo con el norte acá arriba, termino también con el norte. Por lo tanto, yo voy a tener que este ángulo P sub 1, fíjense, lo voy a marcar así, está del sur al P sub 2. Este ángulo está P sub 1, P sub 3. Este ángulo está P sub 2, P sub 1. Y el último, el cierre, está P sub 3 al norte. Eso es lo que le está indicando. ¿De acuerdo? Y ahí está mi planilla del trabajo que he hecho ahorita. Lo que hago es, todos los datos que tengo acá, pasarlo a mi planilla, calcular que voy a tener mi D1, D2, D3, los valores que le han dado. ¿No? Usted tiene que tener aquí el escribir su diagonal 1, su diagonal 2, su diagonal 3, y aquí anotan su diagonal 4. Bueno, son 4. Entonces, aquí es un solo L, entonces usted coloca que tienen un solo L, que vale 1 metro. ¿No? 1 metro. Y aquí va a calcular usted ya su ángulo. Va a colocar cuánto vale su alfa 1, cuánto vale su alfa 2, cuánto vale su alfa 3, cuánto vale su alfa 4. Y aquí coloca, este era ángulo externo. Entonces usted le coloca, pues, ángulo externo. Este era un ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno y ángulo interno. Entonces, estos que eran internos lo vuelve externo, lo calcula y lo termina acá. Y observaciones, ¿qué puede poner en observaciones? Redondeo de segundos. Bien, esa es la explicación conceptual bien clarita, con un ejemplito para que ustedes vean cómo lo van a determinar.